Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. No les sorprenda nuevamente verme a mí. En realidad, bueno, el conductor natural de este programa, Rodrigo Oliver Varas, nuestro director gerente, ¿no es cierto?, se ha tomado felizmente unas vacaciones. Esperamos que... Le pido a todos que podamos hacerle así, por favor, si son tan gentiles, eso. Este es el saludo para el jefecito. Esperemos que esté disfrutando todo esto y estoy ese seguro... comentario de se tomó unas vacaciones felizmente suena al menos extraño. Tiene toda la razón. Voy a tener que hacer una corrección. Felizmente ha tenido la posibilidad de descansar y se ha tomado unas vacaciones. ¿Se escuchó mejor? Sí, ahí sonó un poquitito menos sedicioso, digamos. Gracias por la advertencia, porque podría correr riesgo. No, de ninguna manera. No, mi posibilidad de seguir con ustedes acá. No, para nada. Bueno, le enviamos a Rodrigo Oliver nuestro saludo. Aquí estamos, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Lo primero, como es este programa, ¿no es verdad? Rafael González está con nosotros, abogado, René Luez, ex concejal de Viña del Mar, Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, e Iván Buscovich, ex concejal de Valparaíso. Como saben, aproximadamente 3 minutos el tiempo para cada uno, 4 bloques, y al final este minuto que tienen para lo que ustedes quieran. Es un minuto de regalo, así que aprovechemos al máximo el tiempo. A ver, les adelanto que vamos a conversar. Solo polémicas, ¿ah? En los últimos días, los que han corrido, solo polémicas. A ver, reconstrucción en Viña del Mar, uno de los temas. Les pido que solo nos refiramos a propósito de la pregunta que les voy a hacer, porque en el segundo cuarto de hora vamos a hablar de este concepto de viviendas hábiles, que están vinculadas, por cierto, claro, a la reconstrucción, pero para no mezclar peras con manzanas, aun cuando igual se pueden, en un postre pueden disfrutarse juntas. Bachelet y la ONU. Y el cuarto tema es prioridad del gasto público a propósito de este aporte de recursos para un festival de cine para adultos. Tiene otro nombre también, pero bueno, pueden haber menores aquí, así que mejor dejémoslo aquí. Vamos con el primer tema. Reconstrucción en Viña del Mar. Suena eso como 40 y 20. Los guarismos no calzan, como la canción es 45 o 10, ¿no? Y 10. Y claro, la reconstrucción tras los incendios en Viña del Mar y el sur de Chile hace poco, ¿no es cierto?, ha vuelto al centro del debate, mientras el Ministerio de Vivienda habla de un 45% de avance. El futuro ministro sostiene que el progreso real apenas llega al 10%, dependiendo de qué viviendas se consideren en el cálculo. Pregunta entonces, voy a comenzar con Rafael en primer lugar. Estamos, ¿los saludé uno a uno o no? No, pues. Sí, ¿no saludaste? Perfecto, la memoria me está fallando. Estamos frente a una diferencia Febrero. técnica, legítima en la forma de medir la reconstrucción, o una señal de que el proceso no ha respondido del todo a las expectativas de las familias afectadas, Rafael. Bueno, si bien nos saludó, yo aprovecho también de saludar a usted, conductor, a los panelistas, a las personas que nos están viendo en sus casas. Y la pregunta es realmente inquietante, porque las personas que nos ven en sus casas están realmente atónitas respecto a estas diferencias de índices de desempeños que tiene el gobierno actual y el gobierno que próximamente va a asumir los destinos de la nación. La realidad es que hay muchas personas que hoy día están padeciendo las consecuencias de no hacer la pega en tiempo oportuno. Más allá del índice de desempeño que se quiera aplicar o cuál sea la métrica que se quiere realizar, lo que la gente quiere ver son soluciones concretas.
Y en ese sentido, quizás las palabras que utilizó el próximo ministro de Vivienda cuando dice que si en 15 meses no va a tener, si no tiene la reconstrucción hecha, va a dejar su cargo, yo creo que va en una buena idea en el sentido de darle urgencia al trabajo que se tiene que desarrollar, porque al final las personas están necesitadas de soluciones, no están necesitadas de estadísticas ni están necesitadas de datos que sean, quizás que sean propios del ejecutivo que tenga que realizar el trabajo para ir midiendo la forma en que desarrolla su trabajo. Lo que quieren es concreto una vivienda para poder solucionar al problema que ya llevan bastante tiempo en esta situación. Por eso creo que no es muy adecuado empezar a dar unas cifras concretas sobre cómo lo que se quiere reconstruir, simplemente dar la solución. Y en eso el próximo gobierno tiene una tarea titánica. Afortunadamente, y creo que en eso el próximo ministro da un acierto en darle una urgencia a este tratamiento que tienen que tener las viviendas en la zona de la reconstrucción del mega incendio. Todavía queda tiempo, si desea. Lo dejamos ahí. Este programa podría guardar el tiempo y entregárselo Para más, el final. pero no es así. Paso ya. Saludo, Fernando, te saludo lo primero. Y Por bueno, favor. ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es tu lectura? A ver, primero que nada, aún recuerdo cursando magíster en ciencia política, tuve varios cursos de estadística y de desarrollo de encuestas, siendo que mi disciplina de base en la historia eran ramos que me resultaban desafiantes, digamos, y todavía me acuerdo de lo que el profesor, don Patricio Valdivieso, nos decía. Si tú torturas los números de manera suficientemente intensa y creativa, te van a decir cualquier cosa. En ese sentido, tú puedes crear estadísticas para demostrar que la Tierra es cuadrada. Y en esa situación, o plana, como está de moda ahora. En esa situación, entrar en una pelea, claro, entrar en una pelea de si es que es el 10, el 40%, la verdad es que es absolutamente inútil y recojo lo que decía Rafael, lo que la gente necesita son respuestas concretas. Necesita casas, necesita infraestructura, no excusas, no planillas Excel. Y en esa situación, más allá de que el ministro Montes, digamos, ha tenido una trayectoria menos que feliz en su paso por el Ministerio de Vivienda, y quiera salir con un cierto grado de dignidad, es una cosa que hasta se le puede conceder en atención a lo que fue su brillante carrera parlamentaria. Pero en términos estrictos, lo que se necesita es un sentido de urgencia. Y en esa situación, yo rescato dos elementos que también Rafael mencionaba: un plazo y una consecuencia. Es decir, si esto no está, me voy. Eh, Tiendo a creer que esas son las relaciones y esas son las perspectivas que la sociedad chilena está comenzando a valorar hoy día, y que de alguna manera es lo que está detrás de la gran expectativa después del triunfo macizo que tuvo José Antonio Cast en las elecciones pasadas, digamos. Iván Poduje se convierte de esa manera en una suerte de ariete o en una suerte de eh, aplicador concreto de medidas en planos que son altamente sentidos por la sociedad. Ahora, otra cosa es con guitarra, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, aunque concedamos que Iván Poduje tiene las habilidades técnicas para poder cumplir con lo que se le está pidiendo. Y me Tengo, callo, muy bien, digamos, muchas gracias, don Fernando. todo lo contrario, por favor. No, tengo solo la impresión que las dos próximas opiniones no van a estar ni cercanas, solo tengo la impresión a las primeras dos, la de Rafael y la de Fernando. Bueno, René, si estuviéramos todos de acuerdo sería una lata, po. O no, sea, perdón, me aventuro. René, hola. Ahí sí. ¿Cómo está, Carlito? Mira, la verdad es que yo en este tema tiendo obviamente a estar más de acuerdo con lo que ha planteado el ministro entrante, Oduje, respecto a la reconstrucción. Efectivamente, hay un consenso casi, digamos, muy amplio en Viña del Mar, que el 10% sería hoy día una cifra aceptable. Lo que pasa es que, para que la gente sepa, porque hay esta diferencia entre el 10% y el 45% que plantea el gobierno actual, es que el gobierno actual solamente plantea
las 2.716 viviendas que son hábiles, es decir, que se pueden reconstruir porque están en terrenos aptos para reconstruir, o que las familias también son aptas de recibir subsidio. Hay aproximadamente 1.893 viviendas que no son hábiles desde el punto de vista de la ley, es decir, o del reglamento, es decir, que no tienen capacidad de recibir. Solo recuerdo que en el segundo bloque nos vamos a referir puntualmente a aquello. Bueno, entonces, a lo que voy es lo siguiente, es que en este contexto, incluso con esta diferencia, Carlos, de todas maneras hay igual una diferencia muy importante, porque si fuera el 45% de las viviendas hábiles, estamos hablando de aproximadamente 1.650 viviendas. Y lo que dice el ministro entrante es que hay 454 entregadas. Por tanto, la diferencia sigue siendo un tercio menor, incluso considerando solamente las viviendas hábiles. Entonces, hay un problema aquí de fondo, que es para la gente que está afectada, la forma en que se ve también su afectación. Porque tú vuelves a victimizar a las familias, porque le dices de todas las proporciones, o ustedes no son hábiles, o ustedes no van a ser sujetos de arreglo de sus viviendas. Tanto, yo espero de verdad que lo que dice el ministro entrante se cumpla, es decir, que las 4.600 viviendas se reconstruyan completas y ojalá mejorando también inclusive los lugares de reconstrucción, porque si voy a reconstruir, Carlos, en los mismos lugares donde hay hoy día riesgo de incendio o de otro tipo de tragedias, finalmente esto en algún momento va a poder volver a ocurrir, que es lo que queremos todos evitar. René, solo una consulta. ¿Estás en un lugar con más personas? ¿Sí? Es un tema técnico, ¿ah? Sí, queremos escucharte mejor, pero parece que no lo estamos logrando. Voy a intentar cambiarme de audífono. Perfecto. Para la próxima intervención. Don Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Oiga, ¿y cuál es su impresión? O sea, yo lo primero que tengo que decir que efectivamente la reconstrucción de las casas quemadas ha sido más lento de lo que todo el mundo esperaba. O sea, en eso el gobierno del presidente Boric no ha cumplido las expectativas que se tenían sobre el particular. Eso yo creo que no lo discute nadie, e incluso el presidente lo ha reconocido. Creo que se cometieron muchísimos errores, y como después vamos a hablar de las que son hábiles y no hábiles, yo creo que la discusión es un poco bizantina, pero lo vamos a hacer después. Lo que sí me gustaría decir hoy día, en el Mercurio de Valparaíso viene una nota a propósito justamente de esta promesa de que si no se cumple a los 15 meses me voy. Dice que está hecha con elástico porque efectivamente las bases para la construcción están ya avanzadas y que por eso que es medio chistoso. Es cosa que revisen el Mercurio de hoy. Eso significa porque hay un trabajo previo que ya ha sido hecho. Sí, ¿sí? Es la base. Bien. ¿Solo eso? ¿No quiere...? Sí. No. Perfecto. Ok, seguimos entonces. Bueno, vamos a esto. El punto más sensible de esta discusión tiene que ver, y en donde nos vamos a quedar al menos unos 3 minutos, espero que ahora puedan aprovecharlo de mejor manera, es al respecto de qué viviendas se consideran hábiles para ser reconstruidas. El gobierno afirma que existe normativa vigente que lo regula, mientras que, como sabemos, el futuro ministro Poduje sostiene que no hay familias inhábiles y que todas deben de recibir solución. La pregunta entonces es, ¿debe el Estado ceñirse estrictamente a la normativa vigente o adaptar sus criterios cuando se trata de emergencias y derechos básicos como la vivienda? Don Rafael. Bueno, aquí entramos en una discusión también de lo que es el derecho público, el derecho administrativo, porque en el derecho administrativo solamente se puede hacer lo que está permitido y no se puede hacer tampoco lo que está prohibido, a diferencia en el mundo privado, que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, y eso le da mucha agilidad, mucha celeridad a las cosas cuando se requiere una solución. Pero yo sinceramente creo que con todo el tiempo que ha pasado,
entrar en esta discusión técnica que solo al final solo le satisface a las personas que están en un escritorio, que están sentados tratando de buscar las soluciones en el papel. A las personas que están sufriendo o que están padeciendo las consecuencias del incendio y del retardo en las soluciones, yo creo que resulta bastante poco elegante entrar a hacer un análisis de esta naturaleza, porque sinceramente es tanto el tiempo que ha pasado que al final del día lo que la gente quiere, como lo señalaba en el bloque anterior o en la pregunta anterior, quiere soluciones concretas. Y en ese sentido, la visión que ha dado el próximo ministro de la Vivienda, Iván Poduje, es mucho más realista y mucho más práctica. Y por eso darle el sentido de urgencia a estas soluciones. No podemos seguir estancados o bloqueados en materia de gestión simplemente por una discusión técnica. Si esa discusión técnica existe y es real, que la realicen los técnicos en los escritorios que corresponden, pero a la hora de ir a conversar con las personas que están padeciendo de estas consecuencias del mega incendio, lleguemos con la solución real, no lo estresemos a ellos con esta discusión. El presidente José Antonio Kast, el presidente electo, estuvo el lunes en la zona del incendio para poder determinar cómo fue este aniversario del mega incendio, pero cuando él recorría, prácticamente los avances de la reconstrucción son nulos, y eso las personas que están en el día a día lo pueden padecer o observar en todos los días. Entonces, eso es lo que realmente el único índice de desempeño y la única realidad o métrica o discusión que se podría dar respecto de ellos. Lo demás, yo creo que dejarlo simplemente para los escritores. Ok, solo acotar que no mencioné el gobierno del presidente Boric ni el ministro actual, ¿no es cierto? Montes. Sí, Carlos Montes, sí. Sí, lo que pasa es que la pregunta le dice a si es que el Estado era el que debía ceñirse entonces o a esta normativa vigente o adaptar los criterios. Fernando. A ver, lo que pudo haber sido una discusión razonable si es que esto hubiese tenido un curso en los plazos y en los tiempos, hoy día es políticamente un suicidio. Si bien es cierto, los principios del derecho administrativo y el derecho privado son contrapuestos y en el plano del derecho administrativo solo se puede hacer aquello que expresamente permite la ley. También es cierto que a través de la potestad reglamentaria y de decretos el gobierno central puede tomar determinaciones y decisiones. No soy abogado, no puedo entrar en el detalle, pero en términos prácticos, eh, cuando hay voluntad, claramente se puede ir más allá. Y no puedo negar que a estas alturas, hablar de viviendas inhábiles es impresentable políticamente. Simple y sencillamente a 2 años, y ya sea, incluso si fuera el 40%, es impresentable el régimen de avance y aceptar una salida, una leguleyada, digámoslo en buen castellano, es inaceptable para aquellos que están todavía en esos barrios y en esa situación. Por distintas razones personales he podido pasar por algunos de esos barrios y realmente la imagen del desastre continúa ahí. Incluso es más espantoso porque en algunos casos las ruinas se ven ahora ya con el crecimiento, la aparición de arbustos, es decir, comienza a aparecer casi una suerte de barrio fantasma. Eh, no, ya no hay excusas, lo único que hay que hacer es proveer soluciones y no escudarse en leguleyas. Ok. René, esto comenzó a aparecer luego del catastro, si recordamos bien, ¿no es verdad? No es un tema solo una justificación de ahora último. ¿Lo recuerdas tú, no es verdad? Sí, sí, lo que pasa es que además, Carlos, eh, estamos hablando del 10% de las viviendas construidas por el Estado, por el gobierno en este caso, no las viviendas autoconstruidas, Claro. que también suman una cantidad muy importante. Es decir, yo creo que hay muchas más viviendas reconstruidas por los propios afectados y sus familias que por las familias, por las viviendas efectivamente Exacto. arregladas por el Estado. Ahora, yo no sé cómo se llega al 45%, la verdad no tengo idea cómo se llega, no logro entender porque si fuera solamente un 45% de las viviendas que el gobierno estima que son hábiles, es decir, que son
familias que pueden recibir subsidios o viviendas que no están en campamento, quiere decir que estamos hablando de 1.650 viviendas. Y la verdad es que en ninguna parte yo no he encontrado ¿Dónde están? ¿dónde está esa información de 1.650 viviendas? Yo creo que es mucho más factible las 450 que habla el ministro Podurge. Ahora, son 450, es el 10% de las 4.600, pero si tú lo tomas solamente desde el punto de vista de las hábiles, también sigue siendo un porcentaje menor. Entonces, lo que yo pienso que es importante desde el punto de vista nuestro como ciudadanos responsables es que efectivamente este proceso avance. Tiene razón Iván cuando dice que efectivamente hoy día, después de 2 años, claro, hay otro pie desde el cual parte este gobierno, ninguna duda de eso. Estos 2 años han sido un desastre desde el punto de vista de la implementación de la reconstrucción. Todos lo han aceptado. Pero claro, hoy día es distinto después de 2 años. Hay otra condición. Sin embargo, el tema que aquí quiero ver, digamos, cómo resuelve esto el ministro Podurge, porque es lo que ha dicho, digamos, es esto. Ha dicho que el gobierno se ha equivocado en no utilizar la ley de desastre, la ley que permite, esta ley de catástrofe, que permite otro tipo, digamos, de capacidad del Ejecutivo para actuar. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo vamos a resolver las 1.800 viviendas inhábiles para el gobierno actual, en términos de que no pueden recibir beneficios o no son sujetas, digamos, a la familia? ¿Cómo va a resolver esto? Porque si se resuelve que se reconstruyan en el mismo campamento, es un problema desde el punto de vista de la construcción, porque quiere decir que esa reconstrucción puede ser en el futuro susceptible de una nueva tragedia. Quiero ver ahí la inteligencia que va a aplicar el ministro para resolver este impasse, que es importante el impasse al cual se va a enfrentar, y espero que lo resuelva, porque lo más importante es lo que decían aquí mis contertulios, resolver el problema de las 4.600 familias que perdieron sus viviendas en esta tragedia terrible. Ok, 3 minutos exactamente, gracias, don René. Se nos fue don René, inmediatamente terminó de hablar y se fue. No, ahí volvió, ahí está de vuelta. Yo pensé que iban a prestarle ropa a usted, pero me equivoqué con René y con Iván. Cerramos contigo la media hora, además, Iván. Ya, yo insisto, yo creo que en esto el equipo del gobierno en la reconstrucción ha andado muy mal y que por eso las construcciones han dado tan lento. Yo creo que no se hicieron las cosas que había que hacer. Se nombró un gerente para la reconstrucción que vino, a quien conozco hace muchos años, etcétera, etcétera, que ahora renunció y se fue, pero gestión técnicamente yo creo que fue muy deficitaria, absolutamente. Creo que en eso la derecha tiene toda la razón y el reclamo tiene todo el fundamento del mundo. Yo lo único que creo que respecto de las inhábiles o de las casas que no se podrían construir con fondos públicos, porque aquí está el tema. El señor Podurge puede tener toda la voluntad de construirle, de decir, no, yo le resuelvo a todo, pero no está resolviendo con la plata de él, está haciéndolo con plata pública. Y la plata pública, tal como se explicó, tiene reglamentación. Por supuesto. Y esa reglamentación hay que respetarla. No es una ley guleyada, amigo Fernando. Es la norma que tenemos establecida para estos casos. Es como el tema de la cola, la fila que hay que hacer para recibir las casas. Apareció Buscovich, lo están escuchando, ahí está. Yo creo que en eso tenemos que tener claro que hay una cierta norma, una cierta ley. Ustedes permanentemente piden que la ley se respete. Yo también creo que es muy importante que eso suceda y, por tanto, si esas personas se quemaron, lo entiendo perfectamente, una desgracia, pero no pueden pretender que se haga con las plata públicas. Ese es el punto. Aquí el tema no es que no reconstruyan, sino que el tema es que se cumpla la normativa que tenemos vigente. Y si esa normativa se puede obviar, viene un decreto de emergencia que dice hay que ayudarlo a todos independientes, ok, que se haga así. Si tal fórmula no se puede aplicar,
hay que aplicar lo que la ley manda. Eso es tan sencillo lo que yo creo. Ok, dejémoslo ahí. Mire, esperen, Solo un matiz. espérame, Fernando. Sí, como fuiste Ujú. aludido directamente por tus dichos, tenemos 30 He sido segundos. ofendido. No sé si ofendido, pero bueno, No, ya, no. ok. Oye, No. oiga, que está delicado usted hoy día en el Ando lenguaje, ¿eh? sensible. Sí, no, No. dele, 30 Estoy segundos, 30. claro, estoy de acuerdo con lo que plantea Joan y en ese sentido, efectivamente, el cuidado de las normas es absoluto. Pero también es cierto que de alguna forma el 2010 se pudo hacer lo que se hizo con las mismas normas. Entonces, mi punto es, no nos escudemos No, en que... no es cierto, Fernando. ¿Mm? Lo lamento, me No se quedan 10 segundos reconstruyó para un cerrar. montón, 10 segundos para cerrar. no se reconstruyó un montón de casas justamente por lo que estaba diciendo René. No eran Déjelo los ahí, lugares déjelo hábiles, ahí. no estaban autorizados y no se Al hicieron. calor de la Pero se conversación les entregó tengo que, vivienda. yo no sé si me alcanzan a No, escuchar, un minuto, segundos solo de atención de nuestros contertulios. Tenemos que ir a una pausa, volvemos rápido, de verdad, al fragor aquí de la conversación. Bien, seguimos aquí en Cita Regional. Todavía la temperatura está alta, pero tenemos que algo. Bueno, propio del verano además, pero con el entusiasmo de ustedes. Dejemos el tema ahí. A propósito de las viviendas hábiles o no, hay una situación sin duda que resolver y 15 meses a veces se pasan rápido también, como estos 2 años, ¿sí? Y vamos a ver el resultado de la gestión, que esperamos, por cierto, y colocamos la esperanza en que sea exitosa para todas las personas que han tenido que vivir no solo la destrucción de su vivienda, sino que también la pérdida de familiares, que es lo que más duele, más de 138. Por supuesto. Algunos contabilizan incluso 139, y hay otro dato, aquellos que han fallecido posterior a eso, producto de salud mental y otras consecuencias médicas o físicas. Bien, a ver, le había adelantado que comenzábamos en este primer cuarto de hora del segundo bloque con Bachelet y la ONU. Y la pregunta es, ¿política de Estado o amarre? Sí, porque esta es otra de las polémicas que se abrió tras la inscripción de la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, defendida por el presidente y cuestionada por sectores de la oposición que acusan un eventual amarre político. Pregunta entonces, ¿esta candidatura, Rafael, y para todos ustedes, representa una política de Estado que trasciende a los gobiernos o una decisión que tensiona el inicio de la próxima administración? Rafael. Bueno, es muy difícil de poder entender la posición que tiene el presidente Boric, atendido el contexto en que presenta esta candidatura. En estricto rigor, yo comparto plenamente el lenguaje, los argumentos que ha planteado el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en el sentido de que es quizás el principal amarre que hay a nivel nacional. Como concepto, más allá de la persona de la expresidente Bachelet, que merece todo el respeto y quizás sus motivos son loables, pero creo que en este caso, y si hubo conversaciones para poder hacer un traspaso de mando adecuado, era pertinente haber postergado esto al día posterior al 11 de marzo, en que el nuevo presidente que va a liderar las políticas de Estado pueda tomar la decisión que corresponda, y no adelantar solamente un par de semanas para darse un gustito ideológico por parte del presidente Boric de querer aparecer con una candidatura junto a aliados ideológicos como es México y Brasil. Yo no le veo otra justificación a haber adelantado esta decisión o haberlo planteado en esta etapa y no haberlo dejado al inicio del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. En ese sentido, yo creo que la imagen que se está dando es bastante desafortunada desde el punto de vista político. Y a eso tiene que agregar otras cosas. Si al final esta candidatura estratégicamente quizás no pasa por un buen momento, porque Estados Unidos tampoco va, quizás, y en esto yo simplemente hago
política ficción de decir cómo va a ser la posición de Estados Unidos, quizás vete esta candidatura por el hecho también del lenguaje que utilizó el presidente Boric para referirse al presidente Trump. En ese sentido, creo que no es la más afortunada la forma en que está actuando hoy día el presidente Boric con esta candidatura, y precisamente yo creo que esta es una candidatura que no va a prosperar electoralmente. Se ha dicho, Rafael, que es mejor no exponer a la expresidenta precisamente porque hay candidaturas, además del tema de Estados Unidos, que hay candidaturas que cuentan con mayor apoyo de las que ella podría tener. Efectivamente, si al final este es un tema también de estrategia internacional, cómo posicionamos no solamente el nombre de la expresidenta, sino que también del país, para que eventualmente en otras candidaturas pueda también salir fortalecido. Hace algunos días también leía que a propósito de otra candidatura en que participa Valparaíso, del BBJJ, BBNJ. BBNJ, claramente hay como una especie, me das esta, pero no me das esta otra. Entonces, yo creo que la posición de Chile no debe ser esa, sino que un fortalecimiento de su plano normativo y de su planteamiento para salir siempre fortalecido. Ok, bien, perfecto en el tiempo. Fernando. A ver, hay, personalmente pienso que la última acción y particularmente la presentación del presidente Boric fue un error en términos de que el planteamiento general de la candidatura fue básicamente una candidatura partisana y le regaló a Estados Unidos, como lo dijo el propio embajador hace un par de días atrás, el mote de una candidatura de izquierda. El hecho de que dos países con gobiernos reconocidamente de izquierda, más allá de que son los mayores países de América Latina, con las mayores economías, etcétera, etcétera, apoyen, a ver, dos regímenes socialistas apoyan a una candidata socialista para reemplazar a otro político socialista en la Secretaría General de la ONU. Solo eso ya vuelve el sistema bastante complicado porque le abre la trinchera de crítica a todos aquellos que plantean que la ONU ha ido derivando en ser una plataforma progresista. Segundo, el hecho de no haber siquiera informado al comando del presidente electo o no haber sumado el apoyo de algún otro Estado con un gobierno al menos de centro para darle un cierto grado de transversalidad, complica gravemente el escenario. Y ahí es donde aquí en Chile se ha hablado mucho del veto. La verdad es que el veto se ha ejercido solo una vez. Pero Estados Unidos puede optar por otras alternativas. Y en América Latina hay por lo menos dos que le son mucho más atractivas a Estados Unidos, y a Estados Unidos arrastrar a otros miembros del miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como es el caso de Gran Bretaña y el de Francia, como son Rebecca Greenspan de Costa Rica y qué decir de Rafael Grossi de Argentina. Por lo tanto, la presidenta Bachelet se ha colocado en una posición que de alguna manera demuestra una falta de análisis estratégico que es bastante complicado. Okay. Y no puedo, termino con una última idea, no puedo dejar de pensar que esto tiene un carácter simbólico, considerando que la cantidad de dinero que figura en el presupuesto de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el año 2026, para financiar esta campaña, es sencillamente simbólico. Y una última idea, conseguir votos para un secretario general de la ONU implica comprometer el voto propio en cantidades enormes de acción. Perfecto. ¿Qué es lo que tuvo que ceder Chile para que México bajara a Alicia Bárcena? Dejo la pregunta. Bien, perfecto. René. Está silenciado. Yo tengo la siguiente opinión. La verdad es que aquí se juega, a mi juicio, el rol importante que va a tener el presidente Castro desde el punto de vista de convertirse en un jefe de lote o en un jefe de Estado. Tengo la impresión de que esta oportunidad que tiene de estar, incluso a nivel internacional, por sobre las estructuras partidarias de la derecha o ultraderecha, y entender que esta es una candidatura de Estado, incluso con una persona de la cual es profundamente contradictor desde el punto de vista incluso ideológico o político, me parece que aquí se va a jugar en definitiva varias cosas. Primero, su rol de estadista, esta mirada amplia, grande, esta visión que deben tener los presidentes de la República. Los presidentes de la República no son
jefes de lote, son grandes, eh, digamos, es- grandes líderes de lo que Mm. representa la diversidad Jefes de política Estado. e ideológica de un país, jefes de Estado. Y el nivel internacional para Chile es muy importante. Si Chile acá fortalece esta candidatura, poniendo a Chile, así, poniendo al presidente de Chile, que como ya lo hicieron dos presidentes de Latinoamérica, los más importantes de Latinoamérica, los dos más grandes, y el presidente de Chile hace lo propio, siendo de una línea completamente distinta desde el punto de vista político, yo creo que fortalece no solamente al país, o sea, el país se fortalece internacionalmente. Yo creo que va a ser muy bien mirado. Chile es muy bien mirado por estas cosas. Chile es muy bien mirado cuando el presidente de la República que pierde, o sea, que está en el ejercicio, llama al presidente electo y lo invita a la moneda. Esto es tremendamente bien mirado. Esto revela una, yo diría, una madurez que en muchos países no tienen. Hay muchos países donde el presidente ni siquiera van a la entrega del mando. Entonces, esto hay que guardarlo, es yo diría, un patrimonio muy importante del país, el republicanismo Bien, respecto de decisiones importantes como esta. Así que muy bien. yo espero de verdad que el presidente Kast en esto dé una lección a todo Chile, de respaldar una candidatura de la primera mujer en el mundo, secretaria general de la ONU, y además apoyando a dos países que son obviamente de sensibilidad socialista desde una perspectiva distinta. Yo creo que sería Bien. muy bueno para Chile y tremendamente positivo para el liderazgo de Kast en el futuro. Ok, aquí sí que se ven las diferencias. Vamos, mi querido Iván. Mira, yo lo primero que quiero partir diciendo es, Fernando Wilson dice no se informó. ¿A ustedes les consta? ¿Lo dijo Mm, el presidente electo? ¿Lo ha dicho? No lo ha dicho. Entonces, no den por cierto lo que no es. Porque si Déjeme no lo decirle hubieran que, informado, Fernando, dejémosle el tiempo ahí. perdón, si no le hubieran informado, habría dicho, no se me informó. Primer punto. Segundo, ¿ustedes creen que haya otra candidata en Chile mejor que Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas? No que si el creo. problema no es Chile. Tercero, Siga, don Iván. no solo Estados Unidos tiene derecho a veto, los otros cuatro también, y China y Rusia también. Entonces, son temas que se negocian en otro nivel. Y aquí entro al otro punto. ¿Por qué crees tú que viene saliendo un socialista y anteriormente hubo otros socialistas que en el fondo son socialdemócratas, que se mantienen en esta estructura? Porque se trata de buscar el ancho camino del medio. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Ni la izquierda, ni la derecha más ultra. Un camino del medio. Y justamente Bachelet representa exactamente eso. Y yo creo por eso que lo único que le va a caber al presidente electo cuando le toque asumir va a ser apoyar esa candidatura, porque cualquier Ojalá, otra cosa sería una pequeñez impresentable. ojalá que lo haga, que nos sorprenda a todos, ojalá. Bien, para que les quede un minuto al final, cerremos aquí. Yo sé que Fernando, una vez más, aludido en el tenor que lo ha hecho, además, con esa vehemencia propia característica de Iván Bronco. Propia de... Y que Iván es así. Desea No, y quiere decir algo, pero Fernando, escúchame. 10 segundos. cortito. El problema es que esto no va a ser un tema de vetos y Estados Unidos tiene mejores candidatos en la región. Ok. Y en esa situación, más allá de nuestro debate nacional, las posibilidades reales de Michelle Bachelet son marginales. Gracias, Las veremos, las Gracias, veremos. Fernando. Gracias, Iván. Prioridades del gasto público. Se reabrió el debate por el uso de los recursos públicos. La nueva propuesta del retiro del 10% para enfrentar emergencias y la polémica por fondos estatales entregados a un festival de cine para adultos en Valparaíso. En un contexto de emergencia social y reconstrucción, la pregunta es la siguiente, Rafael, comienzas tú. ¿Está el Estado priorizando correctamente el uso de los recursos públicos
¿O se ha desdibujado el sentido de urgencia? Claramente la respuesta debiera ser negativa y ahí uno se entra a cuestionar dónde están las prioridades del gobierno todavía en ejercicio para poder destinar adecuadamente y correctamente los recursos. Recién en el primer bloque conversábamos a propósito de todo lo que es la reconstrucción, todo lo que está ocurriendo en la octava región a propósito de lo que fueron los incendios de este año, y claramente ha habido una ausencia de poder decir agilicemos correctamente y de conformidad a derecho en la utilización de recursos. Y observamos noticias tan rimbombantes a propósito de este festival aquí mismo en la ciudad de Valparaíso, tan demacrado en que los recursos no existen para poder reconstruirlo y se vive en la miseria más grande, en todo, por lo menos en el plan de Valparaíso. Y con el respeto que se merece nuestra ciudad, vemos un festival del cine que, sinceramente, ¿a cuántos le importan aquí ese tipo de cultura, si se quiere dar esa denominación? Yo en lo personal no lo considero como parte de aquello. O cuando la semana pasada observamos que se entregaban bonos sin ningún tipo de control, que en vez de destinarse a actividades culturales, se destinaban para una cerveza. Entonces, claramente, el uso de los recursos públicos, como lo decían también en el bloque anterior, requiere una rigidez tal que permita una protección de esos recursos porque es de todos los chilenos. Y al final observamos que con el destino, con las prioridades que tiene el actual gobierno, eso no se está cumpliendo, fundamentalmente en materia de cultura. Y pareciera ser que es muy notorio que los presupuestos de cultura son demasiado abultados, gigantescos, para el destino final que se le están dando a estos mismos recursos de todos los chilenos. Gracias, Rafael. Fernando. A ver, recordemos que digamos, déficit fiscal finalmente fue en torno al 3%, que la deuda, digamos, la deuda nacional, si se incluye a las empresas del Estado, está del orden del 55%, y que el mismo ministro Grau ya planteó un programa de restricciones de gasto presupuestario de $800 millones. Cuando uno en ese contexto ve, por un lado, el debate que teníamos antes respecto a la reconstrucción, y por el otro lado tenemos con que el Ministerio de las Culturas tiene problemas de gestión objetivos. Por un lado tenemos el que Bafona estuvo meses en paro por no pago de sueldos. Luego vemos que se está dedicando millones de pesos en este festival de cine de adultos, que además, por favor, y aquí estoy haciendo fe de versiones partisanas de que no me constan, habría sido un negocio, porque se cobraron entradas por la asistencia a las funciones y a los debates. Nos encontramos con que realmente el Ministerio de las Culturas requiere claramente una modernización en su capacidad de gestión. Ahora, evidentemente, y más aún con la promesa del presidente Boric de destinar el 1% del presupuesto nacional a cultura, uno hubiera esperado mejor destino de los fondos que este tipo de procesos, porque después también nos encontramos con que no hay recursos para concurrir a las ferias del libro en Frankfurt, pero sí hay dinero para patrocinar programas de vanguardias sexuales. Entonces, quizás esto merezca un debate un poquitito más consolidado respecto a cuál es la función y el rol del ministerio. Tiendo a pensar que después de estas performances, el ministro Undurraga va a ser el ejecutor. Está claro que las reasignaciones de fondos que va a tener que hacer la próxima administración van a tener en el Ministerio de las Culturas la primera víctima de extracción de recursos, Gracias, porque Fernando. para continuar en este camino no hay vuelta. Muchas gracias. ¿Le puedo pedir un favor, mi estimado Iván? ¿Puede acercarse un poquitito porque lo vemos tan lejos cada vez Sí, más no hay cerca? problema. No, ¿qué es ahí? Es que queremos verlo. ¿Ah? De pronto se nos pierde, se nos va. Estamos Me echo preocupados. para atrás. Estamos preocupados. René, tu tiempo. A ver, a mí me pasan cosas aquí contradictorias. Primero, a mí no me gusta nada que tenga que ver con cosas, aunque sean festivales artísticos vinculados con la producción pornográfica, aunque no sean actividades artísticas o cine artístico. En este caso, cuando el Estado pone 65 millones de pesos a este festival internacional, claro, donde se llama Excéntrico Fest, donde fueron
entiendo que como 15 países y más de 80 obras que se presentaron. Ahora, eso no quiere decir que lo que yo estime como lo adecuado deba imponerse. Efectivamente, aquí hay una diversidad importante de criterios, de gustos, de culturas, y uno no puede imponer en un sistema democrático como el nuestro una mirada. Finalmente se utilizan también su impuesto, porque el que usted tiene que pagar. Por supuesto, pero lo que yo digo es que si fuera así, sería muy solo, porque si yo tuviera que decidir respecto de mis gustos, probablemente una parte muy importante del país no estaría de acuerdo. Y así, entonces, creo que hay que darle espacio a a todas las expresiones culturales. Ahora, aun cuando para uno sean incluso en algún momento incluso hasta deprimentes como esta. Pero bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la línea que uno puede traspasar entre lo que uno considera que es cultura y que está adecuado no sé, a la ética pública, a lo que realmente es una diversidad legítima desde el punto de vista de los espacios, de las culturas, de los gustos, en fin. Y lo segundo que me preocupa en esta discusión es es que efectivamente tengamos respecto de lo público una mirada restrictiva. O sea, yo creo que lo público tiene espacio. ¿Ah? Yo ustedes se acuerdan cuando yo combatí mucho que viniera para acá el Festival de Viña del Mar a peso pluma, y finalmente que era porque era una apología a al narcotráfico, a la narcocultura. Bueno, se basaba un poco en lo que la Constitución planteaba, nuestra Constitución Política de la República, como lo que debía hacer el Estado, de promover ciertos valores nacionales. Bueno, aquí es lo mismo, aquí todo tiene que pasar por y bueno, y después la Contraloría a nivel nacional estableció límites para que las entidades públicas, municipalidades y otros, invirtieran en algún tipo de actividad que socavar estos valores. Yo creo que ese es el límite, lo que la Constitución política permite desde el punto de vista de la variedad de nuestra cultura y valores. Voy con Iván. Iván, se nos va el tiempo. Mira, yo coincido plenamente con lo que dijo René. Yo creo que llamarlo un festival de cine porno es una exageración, porque no es todo pornografía, está todo pensado. Es como los desnudos en la pintura, en fin, o en la literatura. La pornografía no es lo mismo que los desnudos. No, por eso no se llama un festival de cine porno, porque tiene otros nombres, porque hay otras cosas comprometidas. Entonces, llevarlo al reduccionismo y decir no, es todo porno, es un error, creo yo. No es santo de mi devoción, está claro, no. Pero yo creo que si se le acordaron esos recursos es porque hay cierta significación, hay una cantidad de países que te participan en el asunto, intérpretes, etcétera. Yo creo que esto hay que mirarlo con un poco de amplitud, le insisto, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo creo que debiéramos propagar en grandes masas ni cosas por el estilo, pero pienso que todo tiene derecho en el mundo de la cultura a existir, a plantearse, a decirse, y que cualquier restricción previa le hace mal al desarrollo justamente de la cultura. Perfecto. Por eso creo que es muy importante que estas cosas se hagan con los criterios que lo acaba de mencionar René. Estupendo. Un minuto para Rafael. Sí, solo destacar que hemos estado viendo una intensa agenda internacional del presidente electo José Antonio Kast, quizás poco visto en otros inicios de gobierno, lo cual habla muy bien del sentido de urgencia que le está dando no solamente al posicionamiento de Chile a nivel internacional, sino que paralelamente a la conformación del nuevo gobierno. Recordemos que este fin de semana, sábado, se anuncian los nuevos subsecretarios, los delegados presidenciales, y quizás a fines de febrero se anuncien el gobierno regional, los seremis que correspondan. Entonces, claramente está trabajando a todo dar el nuevo gobierno para que el día 1 de gobierno, el día 11 de marzo, podamos tener claramente un sello muy distinto. Fernando.
No, solamente rematar que este festival sí tenía la alusión del término pornografía dentro de su base, y de hecho el Es que planteamiento era desmitificar, la promovía. Sí. lo promovían así. Y en último término, yo no tengo ningún problema con que ese tipo de actividades se desarrollen, pero me parece que el Estado, en términos estrictos de prioridades, quizás 75 millones de pesos hubieran podido ser mejor gastados en el Olivar que patrocinando esto. Y sobre el tema del desarrollo urbano, etcétera, hay muchas personas, me ha tocado ver en los últimos 10, 12 días, Se me va el muchas tiempo. personas en condición de calle por la población vergara que quizás la municipalidad podría tomar alguna determinación. Sí. Varios de ellos con problemas mentales. Más que erradicar, ayudar. Exacto. No dije erradicar, dije hacerse cargo del término. Es que eso es lo que se ha venido haciendo en el último tiempo, perdona, porque lo he visto. Okay. Un buen punto. Sí, bien. Un buen punto. René, esa gente necesita ayuda. Por supuesto que sí. No René. es... Uh-huh. René. Yo quiero ponerle buena voluntad al nuevo gobierno que va a asumir el 11 de marzo. Creo que hay que darle buenas expectativas, hay que apoyar, que ojalá lo haga bien, que si el ministro produce, cumple, que en 15 meses queda las 4.600 viviendas resueltas, es maravilloso para el país. Si el presidente Kast resuelve a nivel internacional mejores relaciones políticas, económicas y sociales, es bueno para Chile. Todo lo que sea bueno para Chile, perfecto, es bueno para todos. Muchas gracias. Iván. Bueno, lo de los viajes ha sido sumamente ideológico, así que no digo nada más sobre ese punto. Yo quisiera sobre el municipio de Valparaíso una cosita. Sigue siendo un lío el tema. Por suerte se ampliaron los plazos para la gente que tiene carnet de conducir, porque no da abasto lo que tenemos para poder otorgar las licencias de conducir que requieren las personas. O sea, gracias a que tengo conocido, me dieron fecha para abril. Okay. Imagínate. Okay. También en mi señora le pasó lo mismo. Quiero agradecerle a Rafael, un gran amigo, Fernando, a René y a Iván el habernos acompañado en esta cita regional de Quinta Visión Televisión. Muchas gracias. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.